Mi nombre es Cristian Hoyos, estudiante del programa de imágenes diagnósticas. En esta presentación quiero compartirles la información correspondiente a la fase 4, que se trata sobre las proyecciones radiológicas del cráneo, ya que es un estudio fundamental dentro de la imagenología convencional para la valoración de estructuras óseas craneales. A continuación les presento las proyecciones más comunes para el estudio radiológico del cráneo. Vamos a iniciar con la proyección posterior-anterior de cráneo. Entonces, en la proyección anteroposterior de cráneo, iniciamos. Primero se realiza con Bucky directo, tamaño del detector de 24 por 30, es longitudinal. La posición del paciente es en bipedestación o de cúbito supino. La posición anatómica es cabeza apoyada en el detector, cabeza erguida, brazos hacia abajo. Su distancia de angulación debe ser a 1 metro. El centraje es en la línea interorbitaria. La colimación debe ser superior calota, inferior maxilar, superior. La técnica que se utiliza es de 70 kb y 6,4 MA. La indicación al paciente es que por favor esté quieto y lo que se busca es observar los elementos óseos de la porción basilar que solo se ve en la TOUNE. Se debe visualizar el hueso frontal, la crista Galli, las celdillas etmoidales posteriores, el peñasco del hueso temporal y las órbitas deben ser simétricas. A continuación, vamos a mirar la proyección lateral del cráneo. Se realiza con Bucky directo, el tamaño del detector es de 24 por 30 apaisado, la posición del paciente debe ser en bipedestación o de cúbito supino, la posición anatómica es del lado izquierdo de la cabeza apoyado en el detector para que el plano medio sea paralelo. La distancia y angulación es de 1 metro de 0 grados centígrados, centraje 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Su colimación debe ser superior calota, inferior C2, técnica 70 kb y 7,2 MA. La indicación al paciente es que por favor se esté quieto, se busca observar los elementos óseos craneales y se deben visualizar la superposición de las ramas mandibulares y de los cóndilos mandibulares. La silla turca debe visualizarse de perfil y los senos frontales y esfenoidales deben ser visibles. El conducto auditivo externo debe estar aproximadamente en el centro del campo de visión. Se deben visualizar los dos primeros cuerpos vertebrales cervicales. A continuación, vamos a hablar de la proyección TOUNE, la cual se realiza con Bucky directo, con un tamaño de detector de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente debe ser en decúbito supino. Su posición anatómica es que se angula el tubo en sentido caudal en el plano meatorbitario. La distancia de angulación debe ser de 1 metro con 25 grados centígrados caudal. Centraje, la sutura metópica. En la colimación vamos a mirar que es superior calota, inferior maxilar, superior y un C1. La técnica que se va a utilizar es de 70 kb y 6,4 MA. La indicación que se le brinda al paciente es que por favor se esté quieto y lo que se busca es que la porción basilar del hueso occipital que no se puede observar en la P. Se deben visualizar el hueso occipital, el dorso de la silla turca y las apófisis clinoides posteriores proyectándose dentro del agujero magno. Los peñascos del hueso temporal deben ser simétricos y el agujero magno debe estar claramente visible. A continuación, vamos a observar la proyección HIRS de cráneo, la cual se realiza con Bucky directo. El tamaño del detector es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente debe ser en bipedestación. Su posición anatómica es la siguiente. El paciente inclina la cabeza hacia atrás para que el vértex quede pegado al detector con el mentón elevado para que la línea infraorbital quede paralela al detector. Su distancia de angulación es de 1 metro con 0 grados. El centraje es mandíbula debajo del mentón y la colimación debe ser superior vértex, inferior base del cráneo. La técnica que se va a realizar es de 70 kb y 7,2 MA. La indicación que se le debe brindar al paciente es que por favor esté quieto y lo que se busca observar con esto son los compartimientos del cráneo que se proyectan sobre la bóveda. Se deben visualizar la base del cráneo sin superposición de la mandíbula, el agujero oval y el agujero espinoso. El seno esfenoidal, el arco cigomático, los cóndilos mandibulares se deben proyectar por delante del peñasco temporal.
A continuación, seguiríamos con la proyección de la silla turca de cráneo en PA. Se realiza con buki directo, con un tamaño de detector de 24 por 30 que es longitudinal. La posición del paciente vendría siendo en bipedestación. Su posición anatómica debe ser la frente pegada al detector, se angula el tubo cefálicamente, su distancia de angulación es de 1 metro con 25 grados centígrados cefálica. Su centraje debe ser proyección del rayo transversal por los conductos auditivos externos y su colimación debe ser superior, vértex inferior C3. La técnica que se va a realizar es de 70 kb y 6,4 MA. Indicación del paciente que por favor esté quieto y lo que se busca es que la medición del eje transversal de la silla turca, que se visualice también la lámina cuadrilátera del esfenoides dentro del agujero occipital. A continuación vamos a hablar sobre la silla de turca del cráneo en lateral, la cual se va a realizar con buki directo, tamaño de detector 24 por 30 apaisado, con la posición del paciente en bipedestación. Su posición anatómica debería ser de lado lateral de cráneo, pegado al detector. Su distancia de angulación debe ser de 1 metro con 0 grados. Su centraje debe ser 2 centímetros encima y 2 centímetros debajo del conducto auditivo externo. Su colimación debe ser superior vértex, inferior C3. Y la técnica que vamos a utilizar es de 70 kb y 6,4 MA. La posición, la indicación que se le debe dar al paciente es que por favor esté quieto y lo que se busca observar es la medición del diámetro anteroposterior de la silla turca. Se debe evaluar el tamaño y la forma de la silla turca y identificar las erosiones o la destrucción ósea. Calcificaciones, evaluar también las apófisis clinoides y el seno esfenoidal. Se debe visualizar el piso de la silla turca, el seno esfenoidal, el espacio supracelar y el clivus. A continuación, vamos a hablar sobre la proyección Schuller 1 de cráneo. Se realiza con buki directo, tamaño del detector de 24 por 30 longitudinal, posición del paciente debe ser en bipedestación y su posición anatómica, uno de los dos lados del cráneo pegado al detector. La distancia y la angulación debe ser de 1 metro con 25 grados caudal. El centraje debe ser de 6 centímetros encima del conducto auditivo externo y su colimación debe ser superior vértex, inferior base del cráneo. La técnica que vamos a utilizar es de 70 kb y 6,4 MA. Se le debe brindar la indicación al paciente de que por favor esté quieto y lo que se busca es visualizar las celdas mastoideas, el meato auditivo externo y ATM. Se visualiza también el mastoides del lado examinado, el lado antomastoideo y el conducto auditivo externo e interno, el tegmen tympani y la placa sigmoidea, ATM2. Entonces, a continuación, vamos a mirar la proyección de Schuller 2 en AP de cráneo, con buki directo. Adicional a eso, el tamaño del detector es de 24 por 30 apaisado. La posición del paciente debe ser en bipedestación. Y adicional a eso, la posición anatómica debe ser el paciente pegado con la cabeza al detector en AP. La distancia de angulación debe ser de 1 metro. El centraje debe ser en el nación. La colimación debe ser superior vértex, inferior base del cráneo. La técnica debe ser de 70 kb y 7,2 MA. La indicación al paciente es que por favor esté quieto. Se visualizan lo que se busca es ver los peñazos a través de la órbita y se visualizan los senos mastoides y estructuras adyacentes. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que tengan un excelente día. Y en conclusión, el conocimiento de las proyecciones del cráneo es esencial para realizar un estudio eficiente y seguro. Es fundamental conocer las posiciones correctas y las aplicaciones clínicas de cada uno. Muchísimas gracias por ver. Hola, mi nombre es Alexandra Casanova Rojas. Hoy les hablaré sobre las proyecciones radiográficas estándares y adicionales utilizadas para el estudio de los senos paranasales y la cara. La radiografía de los senos paranasales es fundamental para evaluar infecciones, fracturas o alteraciones anatómicas. Se realiza mediante diferentes proyecciones que permiten observar con claridad las cavidades neumáticas del cráneo facial.
Entre las proyecciones estándares encontramos la proyección de Waters. Esta proyección ubicamos al paciente en bipedestación, la nariz y la mandíbula apoyadas contra el buque mural. La línea orbitomental debe formar un ángulo de aproximadamente 35 grados con el receptor. Utilizamos 62 kilovoltios y 32 miliamperios. La distancia del foco es de 1 metro. La incidencia del rayo central se centra en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia occipital externa. El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros y la imagen resultante es una visualización clara de los senos maxilares con mínima superposición de estructuras óseas. El criterio de evaluación es boca abierta para verificar condilo mandibular, hueso nasal, cartílago nasal sin rotación. En esta imagen podemos mirar la posición del paciente y la radiografía de la proyección de Waters. Seguimos con la proyección Caldwell. La ubicación del paciente es en bipedestación, frente al buque mural, nariz y frente apoyados contra el receptor de imagen. La línea orbitomental debe estar perpendicular en 0 grados al buque. Utilizamos 63 kilovoltios, 32 miliamperios y la distancia del foco es de 1 metro. La incidencia del rayo central es de 15 grados caudal, entrando con la línea medio sagital aproximadamente 5 centímetros por encima de la protuberancia occipital externa. El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros. La imagen resultante es la visualización clara de los senos frontales y etmoidales anteriores con las órbitas simétricas. El criterio de evaluación es evidencia del seno esfenoidal. Aquí tenemos la posición y también tenemos la radiografía de la proyección Caldwell. Proyección lateral. El diagnóstico de esta proyección es un dolor trauma fractura de hueso nasal. La ubicación del paciente es colocar la cara externa sobre la superficie del buque. Los kilovoltios utilizados es de 60 a 65 grados de kilovoltios, 32 miliamperios y la distancia del foco es de 1 metro. La incidencia del rayo central es horizontal dirigido al centro del hueso cigomático aproximadamente a 2.5 centímetros por detrás del canto externo del ojo. El tamaño del chasis es de 24 por 30 y la imagen resultante es una visualización lateral de todos los senos paranasales, frontales, etmoides, esfenoidales y maxilares en una sola imagen. El criterio de evaluación es huesos nasales con estructuras de la parte blanda, suturas frontonasal y espina nasal. Aquí podemos observar la posición y la radiografía de la proyección lateral. Proyección de Hirsch. El diagnóstico en esta proyección es una fractura de arco cigomático. La ubicación del paciente es en bipedestación o sedestación con el cuello totalmente extendido en hiperextensión para que la colota apoye en el buque mural. El plano medio sagital debe estar perpendicular al receptor. Utilizamos 63 kilovoltios, 40 miliamperios. La distancia del foco detector de imagen es de 1 metro. La incidencia del rayo central es 0 grados caudocraneal perpendicular a la línea orbitometal dirigido a 4 centímetros por debajo de la punta de la mandíbula. El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros, orientación longitudinal. La imagen resultante es una visualización en proyección nasal
del cráneo y de los arcos cigomáticos simétricos y sin superposición de estructuras óseas. Los criterios de la evaluación es una visualización clara de la base del cráneo. En esta imagen también podemos observar la proyección y la radiografía de la proyección Hertz. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es John Sebastián Moncayo Rosero. Es el Nexo 4, protocolos en cráneo y cara. Bueno, espérame un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Espérame un momentico. Perfecto. Entonces, bueno, en este video les explicaré unas proyecciones estándar y adicionales pues, sobre órbitas. Explicaré precisamente tres proyecciones pues, radiológicas fundamentales pues, para el estudio de las órbitas. La proyección póstero-anterior, la proyección oblicua y la proyección de senos de Waters. Listo. Entonces veremos pues cómo se posiciona el paciente, qué parámetros técnicos se usan y cómo pues deben verse en una imagen correcta pues tomada, ¿no? Entonces aquí vamos a iniciar con la proyección anterior de órbitas. Bueno, ¿no? Aquí pues como pueden ver ustedes iniciamos con la proyección anterior. El paciente se coloca pues frente al buquimural, ¿no? Eh, con la frente pues y la nariz apoyadas contra el receptor, aquí como lo pueden ver ustedes. Es importante pues que la línea orbitomeatal forme un ángulo de 20 grados hacia arriba respecto al plano pues de chasis. Se utiliza pues un chasis de 24 por 30 centímetros en orientación longitudinal. Los factores pues técnicos recomendados pues son 60 kilovoltios y 12 miliamperios segundo, con una distancia foco receptor de 1 metro. El rayo central, pues este incide perpendicular al plano sagital del paciente. En la imagen pues resultante se deben, ¿no?, visualizar órbitas de forma pues simétrica y sin rotación. Pues esta proyección es útil para pues evaluar fracturas o cuerpos extraños pues dentro de las órbitas, ¿vale? Vamos con proyección oblicua de órbita. Continuamos pues con la proyección oblicua. El paciente debe estar de espaldas pues al buki. Espérenme un ratico, cambio la imagen. Esta es. Como pueden ver, con la cabeza rotada, ¿no? ¿Qué tal forma? Pues que la órbita del lado a estudiar quede inclinada pues aproximadamente 20 grados hacia adelante. Se utiliza pues el mismo tamaño de chasis 24 por 30 como el otro. Eh, el rayo pues central incide pues perpendicular al receptor dirigido pues específicamente a la órbita a este. La distancia pues foco receptor también pues es de 1 metro. Los parámetros técnicos son de 60 kilovoltios y 12 miliamperios segundo. Esta imagen pues se busca aislar una órbita, por lo que es útil para identificar cuerpos extraños metálicos o evaluar con mayor detalle pues una estructura orbitaria. La imagen pues debe mostrar la órbita centrada sin superposición ósea, ¿no? Y vamos aquí a la proyección de... Listo. Proyección de senos Waters, ¿no? Este es útil pues para el piso orbitario. Aunque pues esta proyección se usa principalmente para senos paranasales, también pues es clave, ¿no?, para evaluar pues el piso de las órbitas. El paciente pues se coloca
Aquí, frente al buque, apoyando la nariz y el mentón en la línea orbitomeatal, pues debe formar un ángulo de 37 grados en este respecto pues al receptor, ¿no? Se utiliza el mismo chasis, 24 por 30 centímetros, el rayo central es perpendicular al plano sagital, dirigido pues hacia la base del cráneo, ¿no? La distancia foco-receptor también es de 1 metro. El parámetro técnico pues son 62 kilovoltios y 12 miliamperios. La imagen pues debe mostrar, ¿no?, los senos maxilares y el piso pues de las órbitas sin superposición ósea, ideal pues para evaluar fracturas tipo blowout. Mm, bueno, pues en conclusión, ¿no? Pues para concluir, pues las tres proyecciones cumplen pues con funciones complementarias. La proyección PA pues muestra ambas órbitas simétricamente. eh, la oblicua pues permite estudiar una órbita de forma aislada, y pues la proyección de Waters pues permite ver el piso orbitario con gran claridad. Es fundamental pues asegurar una buena posición del paciente y aplicar parámetros técnicos adecuados pues para obtener imágenes diagnósticas de calidad. Estas proyecciones pues son especialmente útiles en casos de trauma facial, cuerpos extraños o sospecha pues de fracturas orbitales. Listo, eso es todo. Gracias por ver este video. Espero pues que esta información les haya sido útil para comprender pues mejor las proyecciones radiológicas del área orbitaria. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Alejandra Torres, soy estudiante del Tecnólogo de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Voy a presentar la radiografía de oídos, proyecciones estándar y adicionales. Em, bueno, iniciamos con la proyección de Schuller. Bueno, aquí como podemos ver se utiliza el buque vertical. El chasis es de 18 por 24 longitudinal. El paciente tiene que estar en bipedestación. La posición del paciente es colocarlo en una posición lateral verdadera con el lado del interés donde se va a estudiar en contacto con el receptor de imagen. La cabeza debe estar alineada de manera que el plano sagital sea paralelo al receptor y la línea interpupilar perpendicular. Bueno, la distancia y angulación. La angulación es de 25 grados a 30 grados caudal, dirigida desde la región superior hacia la inferior. El centraje, vamos a utilizar el rayo central que se dirige 2 centímetros por encima del conducto auditivo externo del lado del interés, atravesando el hueso temporal hacia el lado opuesto. En la colimación ajustamos para incluir la región del mastoides, el conducto auditivo externo, la articulación temporomandibular y estructuras adyacentes, así minimizando la exposición de los tejidos circundantes. KB 70-80, MA es según el biotipo del paciente y las características del equipo. Se le indica al paciente que no tiene que moverse. En el criterio de evaluación encontramos las celdillas mastoides, deben apreciarse estas con nitidez, mostrando así su grado de neumatización y distribución. También se tiene que mirar el conducto auditivo externo, el conducto auditivo interno, deben ser estos también visibles y preferiblemente superpuestos para facilitar así la evaluación. En la imagen resultante, como podemos ver aquí en esta proyección, se observan cómo las áreas de diferente densidad dentro del hueso temporal permite valorar su neumatización y posible ocupación en el proceso patológico. Así también parte del hueso parental que aparece como en el fondo de la radiografía. Seguimos con la proyección de Stimpers. Utilizamos el buquimural. El tamaño del chasis es de 18 por 24 longitudinal y la posición debe estar de cúbito supino. La posición anatómica está en un plano sagital de cráneo que forma 45 grados con la mesa o el detector. Plano orbimeatal debe estar perpendicular al chasis. En la angulación es de 12 grados a 15 grados cefálica desde posterior a anterior. La distancia es de 1 metro. El centraje es de 2 a 3 centímetros antero superior al meato auditivo externo del lado que se estudia.
En la colimación se va a utilizar una margen superior por encima del pabellón auricular, en la margen inferior por debajo del hueso mastoideo y se va a abarcar desde el hueso temporal hasta la línea medial del cráneo. Vamos a utilizar una técnica entre 70 y 85 kb, 20 a 40 MA. Se le indica al paciente que no tiene que moverse. En el criterio de la evaluación debe visualizarse clara el conducto auditivo interno, el laberinto óseo, la cóclea y parte del peñasco temporal. El hueso petroso debe aparecer enlogado y proyectado libre de superposición de estructuras óseas del cráneo. También se debe evitar la rotación e inclinación incorrecta de la cabeza. En la imagen resultante podemos observar la porción petrosa del temporal 6, esta parte de acá que es el número 6, y el conducto auditivo interno aparece el claro y sin superposición de estructuras. Continuamos con la proyección de Chaus 3. Utilizamos Mural, el tamaño del chasis es igual a las otras, 18-24 longitudinal, la posición del paciente es de cúbito supino, la posición anatómica en el plano sagital medio, vamos a formar un ángulo de 10 grados a 15 grados con el plano de receptor a imagen, también el plano órbito-meatal debe estar perpendicular al receptor, la distancia de angulación es de 1 metro, el rayo central se va a dirigir en el punto apical del lado examinado, ajustando así la posición de la cabeza para que el rayo penetre adecuadamente. En la colimación se va a ajustar e incluir desde la mitad del ojo hasta el oído medio, asegurando así una visualización completa de las estructuras de interés. La técnica es de 60-70 kb, 20-40 MA. Se le indica al paciente que no tiene que moverse. En el criterio de la evaluación, visualización clara del ártico y los huesecillos del oído medio y el antromastoideo. Ausencia de superposición de estructuras óseas que puedan dificultar la interpretación y buena penetración, contraste permitiendo diferenciar la estructura óseas íntimas del temporal respecto al fondo óseo. En la imagen resultante, la radiografía muestra el perfil, la porción petrosa del hueso temporal, permitiendo también una evaluación detallada de las estructuras del oído y sin superposiciones de otras estructuras craneales. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo. Hola, mi nombre es Santiago Melo. Esta es la presentación de radiografía de la articulación temporomandibular ATM, de proyecciones estándar y adicionales. La articulación temporomandibular es una estructura compleja que permite los movimientos funcionales de la mandíbula, como hablar, masticar y tragar. Debido a su anatomía y movilidad, su evaluación radiológica requiere proyecciones específicas que permiten observar el cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea y el espacio articular en diferentes posiciones. Tenemos la primera proyección, la transcraneal. Ponemos al paciente, la ubicación del paciente en decúbito o de pie, cabeza en lateral, con rotación de 15 grados hacia el lado a estudiar, con la boca cerrada y luego abierta. Utilizamos un KB de 65 a 75, de 10 a 16 miliamperios por segundo. La distancia del foco detector es de 100 a 110 centímetros. El rayo central es de 2.5 centímetros por encima del conducto auditivo externo, ángulo de 25 grados, caudal. El tamaño del chasis es de 18 a 24 centímetros, longitudinal. Imagen resultante. Tenemos una vista lateral oblicua de la ATM del lado más cercano al receptor. Como criterios de evaluación, alcanzamos a visualizar clara el del cóndilo mandibular. Tenemos la proyección transorbital. Schuller, ubicación del paciente es en posición lateral, verdadera, con boca cerrada y luego abierta.
Usamos un KB de 65 a 65 kilovoltajes, de 12 a 20 MAS. La distancia del foco detector es de 100 a 110 centímetros. El rayo central es de 2 centímetros por encima del conducto auditivo externo, con angulación de 25 a 30 grados caudal. Usamos un chasis de 18 por 24 centímetros longitudinal. Como imagen resultante obtenemos una proyección lateral del cóndilo y cavidad glenoidea. Los criterios de evaluación son del cóndilo claramente definido, sin superposición del hueso petroso. La proyección AP antero-posterior axial, tenemos en ubicación al paciente en AP con el mentón ligeramente hacia abajo, línea orbitalmente perpendicular al receptor. Usamos un KB de 70 a 80, un 15 a 25 MAS. La distancia del foco detector es de 100 a 115 centímetros. El rayo central es de 30 grados caudal, entrando 5 centímetros por encima de la glabela entre las cejas. Usamos un chasis de 18 a 24 centímetros longitudinal. Como imagen resultante, obtenemos la visualización simétrica de ambas ATM. Los criterios de evaluación son los cóndilos simétricos, espacios articulares visibles, no hay rotación ni inclinación. Tenemos las proyecciones adicionales, como la proyección panorámica, la ortopantomografía. Tenemos a una ubicación del paciente de pie o sentado en unidad panorámica, mordiendo un soporte central. Usamos un KB de 60 a 85 KB, dependiendo del equipo. Un MAS automático suele ser entre 6 a 15 MAS. La distancia del foco detector es determinado por el equipo fijo. Rayo central controlado automáticamente. Usamos un chasis de 15 por 30 centímetros. La imagen resultante que obtenemos es la vista panorámica de ambas ATM y arcos mandibulares. Los criterios de evaluación son ambas ATM claramente visibles, sin distorsión significativa. Buscar alinear dental y ósea. La proyección boca abierta y boca cerrada funcional. La ubicación del paciente, usamos al paciente en decúbito o de pie, cabeza en lateral con rotación de 15 grados hacia el lado a estudiar, boca cerrada y luego abierta. Usamos un KB de 65 a 75, un MAS de 10 a 16. La distancia del foco detector es de 100 a 110 centímetros. El rayo central es igual en Lau o el Schuller. El tamaño del chasis es de 18 por 24 centímetros. La imagen resultante que obtenemos es la comparación funcional de posición condilar. Los criterios de evaluación es las diferencias claras entre posiciones, la visualización del desplazamiento o normalidad del cóndilo. Muchas gracias.